Soy Mirelis Aguirre, educadora aragüeña desde los años 80 y bueno, en este momento estoy acompañando el proceso de formación docente en el CEPAT, que es un programa de la Universidad Simón Rodríguez. Para mí es un método de investigación, de producción de conocimientos para la emancipación, porque eso te da la posibilidad de construir nuevos conocimientos, nuevos y distintos conocimientos. Y es un método que viene en desarrollo en América Latina, o sea, es nuestro americano, lo reivindicamos como de nosotros, autóctono, y que se alimentó de la pedagogía o de la teoría crítica, ¿ok? Porque yo digo que emerge en contraposición a lo que era el positivismo, que esa forma de ver la realidad como estática, que o sea, las cosas son y no es que están siendo. Entonces, bueno, fue una respuesta teórica también, pero también revolucionaria a esa forma de entender y ver el mundo, la educación, lo social. Yo digo que el punto de partida de la sistematización es la experiencia, reivindica la experiencia, lo cotidiano, lo que hacemos todos los días. Entonces, ¿qué se puede sistematizar? Por ejemplo, en el campo de la educación, un educador puede sistematizar su práctica pedagógica, su cotidianidad. Puede sistematizar el PIC, puede sistematizar cómo estoy planificando, puede sistematizar cómo estoy evaluando. También el directivo, un personal directivo también puede sistematizar su práctica como director, como, vamos a decir, coordinador de una gestión educativa. ¿Okay? Porque la sistematización nos permite dar esa lectura a lo que estamos haciendo desde una perspectiva crítica. ¿Okay? Porque comienza como un relato, cómo lo estoy haciendo. Pero el propósito de este método es que tú problematices lo que estás haciendo, o sea, que pongas en interrogación qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, a qué tributa y qué estás logrando con lo que estás haciendo. El recurso más importante, yo quiero reivindicar porque para mí este método tiene una perspectiva y una perspectiva teórica ética. El más importante es el sujeto, que es parte de la experiencia que va a sistematizar, o sea, la disponibilidad del sujeto para sistematizar la experiencia. Creo que es, como vamos a decir, lo fundamental. Después vienen los equipos tecnológicos, que uno de los fundamentos para sistematizar una experiencia son los registros, que pueden ser registros diarios, ¿verdad? Libros de anotaciones, registros fotográficos, ¿ok? Porque esa es la base para tú comenzar a reconstruir o a relatar la experiencia que tú quieres sistematizar. Entonces digo que siempre tiene que haber, decimos que no es necesario lo económico, pero sí tiene que haber un financiamiento, o sea, unos mínimos recursos económicos que van a garantizar que se inicie la sistematización y se cierre hasta la difusión, hasta la comunicación de lo que vamos a decir, de lo que se aprendió, de los hallazgos que se encontraron en la sistematización de esa experiencia. Para sistematizar no hay una receta. En una oportunidad, Óscar Jara planteó 5 puntos, que es punto de partida hasta el punto de llegada. Pero también él después problematizó esos 5 puntos y no hay una receta para hacer una sistematización, sino que hay unas dimensiones, unas fases, ¿verdad? Unos momentos que debe caracterizar un proceso de sistematización. Porque, bueno, otro aspecto que también expresan los que han desarrollado este método, que el método no es, que el método también está en disponibilidad de seguirse nutriendo, de seguirse desarrollando. Quienes hacemos sistematización podemos dar aporte, ¿verdad? Para, en este caso, como se está planteando este video, acercarlo más a la gente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una concepción de la investigación que para hacer investigación hay que ser muy, o sea, una cosa
no sé, cotidianamente muy sesudo, pues hay que ser demasiado intelectual para hacer investigación. Sin embargo, el método de sistematización de experiencia reivindica lo que tú sabes ya, lo que tú haces ya. Entonces reivindica tu experiencia y reivindica tu saber. No es desde la entrada que te va a decir, vamos a problematizar lo que tú estás haciendo, no, sino que comienza y el punto de partida es qué tú sabes y qué estás haciendo. Entonces reivindica que es la unidad entre sujeto y objeto de estudio. O sea, el sujeto de estudio es el participante y el objeto de estudio es su práctica. Entonces, bueno, ahí se está imbrincado esa unidad que estamos planteando. Entonces, bueno, tiene que ser participante en la experiencia. Luego, bueno, la planificación, que siempre la planificación de la sistematización pasa por unas preguntas y unas interrogantes. Y la primera es, ¿cuál es la experiencia que voy a sistematizar? Es como definir la experiencia. Como dije anteriormente, bueno, es mi práctica pedagógica, es mi práctica cómo planifico yo el día a día en mi escuela como docente, es mi práctica de cómo planifico yo o cuál es mi gestión como directivo en el día a día en mi institución. Entonces, bueno, primero definir que en el sistema tradicional se llama delimitar el objeto de estudio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la experiencia que voy a sistematizar? Luego, bueno, comenzamos como el registro, que eso quede grabado, esa experiencia de cómo lo hago, vamos a decir, los formatos, los instrumentos, los registros. Si es la práctica pedagógica del maestro, esos serían los fundamentos, que vamos a llamar los registros de la experiencia, los registros de la experiencia. Luego, bueno, se parte como de un relato, cómo lo estoy haciendo, como echar el cuento. Bueno, lo hago esto, cómo lo hago, para qué lo hago, cuáles son mis instrumentos, ¿ok? Entonces es el relato. Y después que hagamos ese relato, es como la interpretación crítica, o sea, es como la mirada de lo que estoy haciendo. Eso que estoy haciendo es como interrogar a eso que estoy haciendo, que está expresado en un relato. Entonces, bueno, ¿a qué tributa eso que estoy haciendo? ¿Es pertinente que yo, por ejemplo, es pertinente que yo aplique el instrumento de la prueba objetiva en la evaluación para saber qué es lo que los niños saben? O sea, es como comenzar a interrogar eso que yo estoy haciendo. Y después de interrogar viene la problematización. Entonces, bueno, de verdad, esto tributa al objetivo que yo me estoy planteando, y esa problematización implica el replanteo. Y ahí entra lo que se llama lo ético, porque tú tienes que reconocer que lo que estás haciendo no tributa a los objetivos que nos estamos planteando, en el caso del rol del maestro, en lo que significa el desarrollo de su pedagogía cotidiana, ¿ok? Entonces eso, después la interpretación crítica, bueno, ahí entra lo que se llama las experiencias, poder definir cuáles son los aprendizajes que te deja haber analizado, haber hecho el relato y haber analizado críticamente esa experiencia. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendizajes te deja esa experiencia? Otro es cuáles son los hallazgos, de qué te diste cuenta también. Siempre hay hallazgos. Cónchale, me di cuenta que eso no, de verdad, eso es estandarizado. Eso no permite de verdad que el niño esté seguro a expresar sus aprendizajes, ¿ok? Entonces, bueno, me doy cuenta de los hallazgos. También es bueno escribir, bueno, me di cuenta de esto, de esto. Y bueno, yo digo que hay otro paso que es darte cuenta de esa transformación. O sea, tu transformación y lo que tu transformación va a generar como transformación en el contexto que tú te desenvuelves. Porque precisamente esa es la intencionalidad del método que estamos impulsando. Es para transformar, es para, vamos a decir, adecuar lo que nosotros estamos haciendo a los objetivos que nos estamos planteando. Entonces no te vas a quedar en la reproducción, en seguir haciendo lo que estás haciendo, sino que tiene que haber un replanteo. Entonces ese es un momento también, qué es lo que vas a transformar. Y la otra es la comunicación, que siempre allí tenemos esa, vamos a decir, esa es una de las fallas que tenemos en este sistema. Yo lo he dicho que la publicación es un privilegio, no todo el mundo puede publicar lo que hace, lo que escribe. Entonces, bueno, otro ese es un paso también que dice la sistematización. No podemos producir un conocimiento y guardarlo, sino que tenemos que comunicar.
Bueno, mira, así como de repente nosotros no lo hemos ubicado así como un autor que haya desarrollado la sistematización como método, yo recomiendo siempre las lecturas de Paulo Freire. Para mí es uno de los sistematizadores más emblemáticos, porque si nosotros hacemos una lectura global de sus escritos, nos vamos a dar cuenta que siempre Paulo Freire relató su práctica, cómo lo hacía, qué aprendía de eso que él hacía, cómo él daba vamos a decir, daba las enseñanzas, cómo él se problematizó también. Entonces, para mí, él es un referente de sistematizador. Y Óscar Jara, que es uno que también recomiendo, siempre lo ha ubicado, o sea, siempre se ha alimentado el desarrollo del método de sistematización de experiencia, tal y como lo ha desarrollado Óscar Jara, ha sido alimentado por ese referente que es Paulo Freire. Entonces, esos serían dos, vamos a decir, fundamentales. También tenemos a Alfonso Torres Carrillo, que es un docente colombiano, docente de la Pedagógica Nacional de Colombia, y que tuve la oportunidad de conocerlo en Caracas, en un congreso que impulsó la UBB en el año 2010. Bueno, también impulsa, ¿no?, cómo se puede descolonizar el conocimiento de los educadores nuestroamericanos, de los educadores de estas latitudes, ¿ves? Entonces, bueno, me parece que también es un referente a profundizar. Otro referente también es una educadora colombiana, es Lola Sendales. Ella ha desarrollado la sistematización de experiencia en el ámbito de la educación popular. Ha vinculado o sea, vamos a decir, ha reiterado la importancia fundamental del método para seguir profundizando en la educación para la emancipación. Anthony Berger es un educador español de la Universidad de Salamanca, pero su escrito nos llama profundamente la atención y también es muy, vamos a decir, es muy didáctico que leamos a este autor, porque él nos plantea el origen del método y reivindica que es propio de América Latina y nos da ¿verdad? Nos va, vamos a decir, una semblanza de cuáles son las condiciones sociopolíticas que, vamos a decir, que impulsan que emerja este método en esas décadas, pues. Entonces me parece muy interesante. Muchas veces vamos hacia los maestros y abordamos a los maestros en la perspectiva de la formación y partimos de que el maestro no sabe. No es que el maestro no sabe investigar, es que el maestro no sabe didáctica, el maestro no sabe, ¿ves? Entonces este método va a reivindicar lo que el maestro sabe, porque el punto de partida es la práctica del maestro, cómo lo está haciendo y su saber. Lo que no justifica que si lo está haciendo tradicionalmente lo vamos a dejar allí el método te va a dejar allí, todo lo contrario. El método te ayuda a transitar de la conciencia ingenua a la conciencia crítica. O sea, este es un método que nos permite hacer ese tránsito. Porque, por ejemplo, nosotros en nuestras escuelas tenemos docentes comprometidos, quieren hacer su trabajo bien. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ellos están condicionados por una formación que recibieron en la pedagógica o en la escuela de educación. Y esa formación, vamos a decir, reiteró la reproducción del sistema educativo que tenemos. Entonces, bueno, ¿cómo problematizamos esa forma de entender y ver la educación? Bueno, ahí está el reto y la pertinencia de este método. Es a partir de lo que él sabe, cómo está planificando, cómo está evaluando. Y desde la reflexión de lo que está haciendo, es que vamos a ir el tránsito de la formación. Por eso que también creemos que el método es pertinente a la formación docente que hoy estamos planteando en este momento. ¿Okay? Reconoce al maestro. Bueno, reivindica la experiencia y el saber del maestro y ese es su punto de partida. Pero hay un aspecto que yo lo veo siempre y lo he reflexionado y lo he dicho en varios ámbitos, es reivindicar el saber del maestro, que es el que hace la escuela todos los días. Nosotros tenemos muchos escritos de educación, pero son, vamos a decir, son personas que nunca han estado en una escuela, vamos a decir un año escolar, sino que han visitado escuelas y por visitar la escuela se han atrevido a escribirla.
Entonces, bueno, el reto y el desafío histórico que tenemos es que quienes hemos hecho educación, escribamos la educación. Y es un reto histórico porque, por ejemplo, yo siempre reflexiono que Piaget fue biólogo. Montessori, que muy buenos aportes, ¿no?, y pertinentes aportes en su tiempo, Montessori era médico. El mismo Freinet era un soldado de la guerra, ¿verdad? Y son buenos y excelentes aportes, pero queremos reivindicar hoy que el maestro que hace la escuela también escriba la escuela. Entonces, bueno, yo digo que este es un método que puede viabilizar ese sueño. Mira, una de las cosas que yo quisiera como que se formalice es la publicación. Sabes que la publicación desde la academia ha sido un privilegio. Está lo que se llaman las revistas arbitradas, ¿verdad?, que te ponen ciertas condiciones académicas para que tú puedas publicar tus experiencias o tus investigaciones. Entonces, bueno, yo digo que la sistematización de experiencias, si vamos a desarrollarla o si la estamos desarrollando desde el Ministerio de Educación, tiene que ser un instrumento para publicar y democratizar las experiencias de nuestros maestros, ¿ok? Y yo siempre coloco como referencia esta experiencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son 100 experiencias comunitarias de apropiación de las tecnologías de información y comunicación desde los infocentros de Venezuela, ¿ok? Que también cada año podamos nosotros publicar las 100 experiencias, ¿verdad? 100 experiencias que aporten a la educación o que apunten a la educación que queremos. Entonces yo digo que eso es una de las cosas que tenemos que formalizar, ¿ok?, en las gestiones educativas, regionales y nacionales, la publicación y la democratización de las publicaciones, ¿ok?, que vamos a decir, es un momento de la sistematización de experiencia como método. Y otro es que el desafío es que cada colectivo se conforme en un colectivo de sistematización. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, si nosotros somos el colectivo que coordina este centro de formación, bueno, tenemos que ser un centro, tenemos que ser un colectivo que está sistematizando cómo se está dando el proceso de la formación, ¿ok? Si estamos en el colectivo, en una escuela, ¿verdad?, el colectivo de docentes tiene que conformarse en un colectivo de sistematización de la práctica pedagógica. Si estamos en un municipio, en una parroquia, el colectivo de todos los directivos de esas escuelas también debe conformarse en un colectivo de sistematización para sistematizar la práctica directiva. Porque una de las esencias de este método es que es un método en colectivo, lo hacemos en colectivo. Porque una de las frases que siempre nos señala Óscar Jara es que es la lectura colectiva de la realidad para actuar en colectivo sobre ella y así transformarla. O sea, reivindica la fuerza del colectivo. O sea, no es en soledad, pues el sujeto investigador es el sujeto social colectivo. ¿Sí?